Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. De regreso en este segundo segmento de Cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Jenny, en el primer segmento nos quedamos en la información que estábamos hablando sobre la observación de la lengua en cuanto al examen clínico de medicina tradicional china, y es un elemento importante en cuanto a del examen clínico en medicina tradicional china. La lengua muestra muchísima información. Por ejemplo, la lengua puede estar inflamada, que es una condición que revela, por ejemplo, un edema mucho antes que incluso ocurra visiblemente en el cuerpo. La lengua puede revelar condiciones internas, patologías internas del organismo. Entonces, eso es parte integral del examen clínico en medicina tradicional china, y se combina muchas veces con la observación, la palpación del pulso, para determinar no solamente, como dije anteriormente, la frecuencia, pero también la calidad del pulso, y también la observación de los ojos, del pelo, de la piel, que son también observaciones, parte también integral de la medicina convencional. ¿Los ojos también? Sí, a pesar de que en la medicina convencional moderna se usa poco, casi nunca para el médico, pero sí es parte integral, también lo es. De una forma diferente quizás a la medicina tradicional china, pero también es parte integral. Lo que no es común que el médico convencional te observe la lengua, etcétera. Eso ya es más común en medicina tradicional china. Pero como dije anteriormente, las personas muchas veces, no todas las personas ni siempre, piensan que la medicina oriental, por el hecho de que tiene un origen milenario, pues y como es parte de la terminología que identifica la medicina, incluye la palabra tradicional, pues se creen que no se quedaron en el tiempo. Sí, que no se utilizan los métodos modernos, ¿no?, de diagnóstico, y no es así. E incluso aquí en Estados Unidos no es parte de la medicina oriental la especialización en cirugía, por ejemplo, pero en China sí lo es. Tú estudias medicina oriental y después quieres hacer una especialización en cirugía y estudias todo lo mismo que estudia un cirujano en medicina convencional. O sea que los hospitales de medicina tradicional china también tienen cirugía. Sí. Claro, porque hay enfermedades que se curan solo con cirugía. Correcto. Aquí hay un poco de ideas, yo no sé, un poco fantasiosas sobre lo que es medicina oriental. Es que no hay mucha información verificada, como está haciendo usted en este momento, que nos está explicando, porque usted conoce cómo se trabaja en China. Es más, antes de la pandemia viajaba muy seguido para trabajar en China. Todavía soy proveedor allá en 2 hospitales privados de altísimo nivel, no por el hecho de que yo sea proveedor allá, asociado en esos 2 centros, pero son centros de oncología y hematología muy respetados a nivel mundial. Y tenemos relaciones de cooperación profesional con grandes médicos, como por ejemplo el doctor Li Tinkan. Tenemos cooperación, nuestra clínica aquí en Miami, que es una clínica humilde, pero con acceso a tratamientos extraordinarios, a los mejores procedimientos a nivel mundial. Nuestros pacientes aquí a veces me preguntan, ¿hay algo más? Y le digo, bueno, sí, hay muchísimas cosas. Algunos de los procedimientos ni siquiera son tan disponibles acá en Estados Unidos. Hay que ir a otros países donde están disponibles. Los otros días, un caso en particular es un paciente que estaba buscando
un tratamiento con radiación específica, radiación selectiva para un glioma, y ese paciente, bueno, aquí hay centros, no estoy autorizado ni voy a mencionar el nombre, pero aquí mismo hay centros locales que tienen ciertos tratamientos que tienen ese tipo de radiación selectiva o parecida, pero no tienen específicamente los procedimientos que hay, digamos, en China, que es muy avanzadísimos. Hay procedimientos muy efectivos. Y este paciente también, además de eso, me estaba preguntando sobre un tratamiento interesantísimo, que es los tratamientos transgénicos o transgenéticos contra el cáncer. En este caso, él estaba buscando el tratamiento que se conoce como H101, que es un tratamiento con genes modificados, muy interesante. Y ese tratamiento no está disponible aquí en en Estados Unidos. El paciente va a tener, y te digo, esto va a tener porque creo que él está incluso ya programando viajes para tratarse allá. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nuestros pacientes acá, a pesar de que nuestra clínica es un centro humilde, digo yo humilde porque no somos un gran edificio ni nada de eso, pero tienen acceso de manera en colaboración, no solamente con centros en China, sino también tenemos asociación con centros en Corea del Sur, o sea, en Seúl, tenemos también asociación con centros en Alemania y en otros lugares. Y de eso estamos muy orgullosos, de lo que estamos haciendo en cuanto a medicina integrada contra el cáncer, ayudando a los pacientes a tener acceso a tratamientos que están disponibles aquí en términos de medicina tradicional china, pero no son parte integrada. Y muchos de estos procedimientos, a pesar de que están disponibles aquí, el médico convencional los desconoce. Y por otra parte, nuestro programa de medicina integrativa tiene también acceso a los mejores tratamientos de medicina convencional en colaboración con centros de medicina convencional a nivel mundial, no solamente aquí en Estados Unidos. Eso es sumamente interesante, porque si yo quiero ir sola a hacerme un tratamiento en Alemania, Corea del Sur o China, no sé dónde ir. Correcto, eso ayuda mucho a los pacientes y es importante, es un servicio importante que ofrecemos en nuestra clínica. Los beneficios de la medicina integrativa y de la medicina integrada en general son extraordinarios. Por ejemplo, en el área de oncología, los pacientes de cáncer, bueno, pues reducción de los efectos secundarios, mejor tolerancia de los tratamientos convencionales, mejor respuesta inmunitaria. Eso es muy importante. El tratamiento, por ejemplo, la quimioterapia en China rara vez se usa de manera, o sea, yo te diría casi nunca se usa de manera exclusiva como se usa en Estados Unidos. O por ejemplo, en Estados Unidos o en Occidente en general, debo decir, incluyendo la América Latina, un paciente te hace inmunosupresión y entonces te van a poner otro medicamento para levantar el sistema inmune, que tiene también ese mismo medicamento muchísimos efectos secundarios, pero no solamente eso, tiene un resultado inferior a lo que es la medicina tradicional china. Para sostener el sistema inmunitario, la medicina tradicional china es muy superior a la medicina convencional. Y uno de los procedimientos que comúnmente se usan en China cuando el paciente recibe quimioterapias es la inmunoterapia con inyecciones de astrágalos. El que usted siempre nos nombra que es tan efectivo. Es súper efectivo, pero no solamente efectivo en sostener el sistema inmunológico del paciente cuando recibe quimioterapia, sino que en muchas ocasiones por ejemplo, en combinación con ciclofosfamida, con cisplatino, con muchísimos otros quimioterapéuticos, reduce los efectos secundarios y aumenta la efectividad
de, o sea, mejora, inhibe la inmunosupresión. Ese paciente casi nunca hay que para suspenderle tratamiento de quimioterapia porque su sistema inmunológico permanece intacto o incluso en algunas ocasiones mejor. Pero además de eso, en combinación con muchísimos agentes quimioterapéuticos, aumenta la efectividad de los tratamientos, la acción de esos. O sea que potencia la otra medicación. Correcto. Y sin embargo, eso en Occidente se desconoce. Y el médico puede ser un médico eminente en medicina convencional, pero no sabe nada de medicina tradicional china, ni de medicina integrada, mucho menos, de integrativa. Es una... O sea que la medicina integrada saca lo mejor de las dos y los combina para beneficio del paciente. Correcto. Te puedo poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, mira, hay un procedimiento que en medicina tradicional china, en medicina convencional se conoce como CHOP o R-CHOP, que es se usa mucho cuando hay casos, por ejemplo, de linfomas, no Hodgkin, que es la ciclofosfamida combinada con doxorubicina y vincristina. La vincristina de por sí es un tratamiento de medicina herbaria, pero desde hace muchísimos años está disponible como medicina, como quimioterapéutica, como medicina convencional. Y ese protocolo que se llama R-CHOP o CHOP, bueno, se llama R-CHOP cuando se le incluye también el rituximab. Ese procedimiento en sí es una integración de lo que es la medicina, pero convencional, pero de lo que es la medicina integrativa, porque es un procedimiento que incluye medicina herbaria. Porque la vincristina es medicina herbaria. Pero estoy seguro que muchos no deben saber qué es medicina herbaria. El mismo médico convencional puede estarle poniendo ese procedimiento a un paciente, ese protocolo, y le dice al paciente, no use la medicina herbaria, que eso no sirve. Pero si usted está usando la vincristina, que es medicina herbaria. Pero hay la medicina, por ejemplo, el triptolide. ¿Qué es el triptolide? El triptolide es un extracto, es que se saca, una medicina herbaria que se saca o proviene de una planta que se llama Tripteridium wilfordi en chino. En latín, en chino se llama Leiconten. Esa medicina es muy interesante porque desde tiempos remotos se usa en medicina tradicional china como antiinflamatorio y como antirreumático para las enfermedades autoinmunes. Es espectacular para enfermedad, por ejemplo, de reumatoide, de Crohn, lupus, etcétera, espectacular. Pero bueno, esa medicina, además del efecto antiinflamatorio que tiene, se ha descubierto, ya hay muchos años que se viene estudiando, que inhibe la fotocopia, la duplicación del ADN, o sea, del núcleo de las células de crecimiento rápido. Le pone un stop al cáncer, al crecimiento del cáncer. E incluso se usa para, igual que parecido a la artemisinina, para muchísimos tipos de cáncer, porque tiene una aplicación de wide spectrum, o sea, y esa misma medicina se ha comprobado, por ejemplo, a la importancia, a lo que voy, de la medicina integrada, que con este otro agente quimioterapéutico, que es el temozolomida, o temozolomide, pues aumenta la acción de la efectividad de esa medicina. Aumenta también la efectividad del cisplatin. Aumenta muchísimo la efectividad de la doxorubicina. Todo esto que te estoy diciendo son agentes quimioterapéuticos importantísimos y de uso común, pero el médico, que repito, puede ser una eminencia, acá en Occidente, los oncólogos no saben que hay manera de aumentar la efectividad de esos agentes quimioterapéuticos. Sin efectos secundarios. Sin efectos secundarios o manejables. Claro. Porque, por ejemplo, la triptolide, la medicina tradicional china que te menciono, que aumenta el efecto de estos medicamentos, tiene efectos secundarios. Uno de ellos es que, por ejemplo, inhibe la reproducción durante el tiempo que la persona esté usando esa medicina, no va a concebir. Ni el varón va
a embarazar a la Pero mujer. después sí. Ni la mujer. Sí, después sí, No es permanente. no es permanente. Y la mujer también tampoco va a quedar embarazada. Y si está embarazada va a perder el bebé inmediatamente. Lo aborta, o sea, lo mata. Porque Claro. inhibe que esas células no pueden crecer. Es muy interesante. Y la medicina integrada, particularmente, bueno, no solamente en el área oncológica, que es el área que yo domino, pero en general, es extraordinaria porque brinda beneficios, aumenta la efectividad en ambas cuando se integran y también aumenta los recursos que tiene el médico o el equipo. Todo ¿no? en beneficio del paciente. Todo en beneficio del paciente, lógico. No, eso es súper interesante, pero ya le digo, no es algo que se maneje normalmente, porque se sabe de la medicina convencional, se sabe de la medicina oriental, pero no de la fusión de las dos. Sí. Quizá porque aquí no es tan común. No es común, el médico no lo conoce. Por ejemplo, te repito, en China raramente se le va a poner quimioterapia a un paciente sin inmunoterapia, o sea, apoyo inmunológico con el astrágalos inyectable. Incluso el astrágalo es tan efectivo, tan bueno, que en las llamadas inmunoterapias convencionales, que el mecanismo es totalmente diferente, pero se le llama inmunoterapia, son tratamientos con anticuerpos monoclonales y le llaman inmunoterapia. Sin embargo, ya se está estudiando la posibilidad de usar el astrágalos, o sea, la inmunoterapia tradicional china, en conjunto con lo que ellos llaman inmunoterapia en oncología convencional, que son el uso de los anticuerpos monoclonales, porque aumenta la efectividad y la supervivencia de ese paciente. O sea, el tratamiento es mucho más efectivo. ¿Por qué la quimioterapia hace perder el pelo? Algunas por la toxicidad. Es una toxicidad. Y además, el tratamiento convencional no siempre, no todos son iguales. El mecanismo de acción puede ser diferente. Hay citotóxicos, hay agentes aquilantes, o sea, medicamentos que actúan de diferentes modos. Hay medicamentos que inhiben la duplicación de las células. El mismo procedimiento, como te estaba explicando, que hace la medicina herbaria tradicional china, en este caso el triptolide o el tricterillum, los glicosidos de tricterillum. Incluso las investigaciones se conocen como triptolide, que es el derivado, pero el glicosido de tricterillum es mucho más efectivo que el triptolide en sí, porque incluye triptolide y celastrón. Son dos componentes antitumorales que vienen de manera natural en el extracto de Tricterigium wilfordi. Pero hay estudios que se han hecho de manera separada y otros estudios de manera, o sea, inclusiva, que se incluyen de manera natural, como viene en la planta, que es ambos. Pero, o sea, toda la medicina que se usa en medicina oriental es herbaria. No toda. En la medicina oriental se usan también, muy interesante pregunta, se usan también los minerales, las vitaminas y desde tiempos antaños las medicinas de origen animal. Te explico esto, porque es interesante esa pregunta. Porque antiguamente no había manera de producir, o no se sabía cómo producir, por ejemplo, las hormonas. Entonces, una persona que necesitaba hormonas, pues iba a usar quizás un producto natural, pero de origen de animal. Hoy día, por razones obvias, por conservación de los animales, eso está prohibido. Entonces se usan, igual que en la medicina convencional, las hormonas de origen, o sea, sintéticas, que la hace el hombre. Ya eso de elementos compuestos de los animales, en algunos todavía se usan, pero muy poco. Y a nivel profesional ya no se usa, porque a pesar de que, por ejemplo, en ciertas personas, incluso en medicina convencional, hay ciertas personas que
asimilan mejor el producto de origen natural que el producto sintético. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en la tiroxina, en la levotiroxina. Y el paciente que necesita ese tratamiento, hay pacientes que responden mejor incluso a la tiroxina de animal, de origen animal, que la tiroxina sintética. Pero es muy interesante, la medicina tradicional china incluso le llaman medicina herbaria a todos los ingredientes, pero no todos los ingredientes son de origen herbario. La mayoría sí, pero se usan minerales y hormonas, etcétera. O sea, de origen animal y de origen animal, mineral y vegetal. Yo estuve leyendo que ahora en la medicina convencional algunos personalizan la medicación de acuerdo al individuo que tenga el problema, pero es muy caro y no al alcance de todo el mundo. Pero por lo que usted nos explicaba, usted puede personalizar con distintas hierbas de acuerdo al problema de la persona. Ese es el principio de la medicina tradicional china. En la medicina herbaria uno puede usar o una hierba específicamente, o sea, un tratamiento específico de una singular, digamos, de una sola hierba o un solo extracto de la hierba, porque en realidad no es la hierba. Y puede usar una fórmula poliherbaria. Cuando se usa una fórmula poliherbaria, la puede usar que ya viene compuesta, lista, y entonces maneja la dosificación. Pero la forma personalizada realmente es la verdadera o la columna vertebral de la medicina tradicional china. Porque la fórmula en herbaria, o sea, la herbología tradicional china permite formular específicamente de acuerdo no solamente a la patología que presenta el paciente, pero sino también a las características y a la respuesta que está teniendo el paciente al tratamiento. Eso también hoy día ese concepto se puede usar y se está usando en ese enfoque en la medicina convencional o en la farmacología convencional como medicina integrada, pero sí, claro que cuesta. Y se ha comprobado también que es mucho más efectivo que los llamados protocolos establecidos. Por ejemplo, el paciente oncológico, el paciente de cáncer responde mejor a un tratamiento personalizado que a un protocolo establecido que ya viene, dice, bueno, pues como tienes cáncer de pulmón, a ti te toca tal o más cual protocolo o combinación de terapias. El médico está siendo hoy día más flexible y está haciendo terapias más personalizadas y mucho más efectivas. O sea que, yendo a algo simple como la jaqueca, para todo el mundo no es el mismo origen. No es el mismo origen ni responde de igual modo a la misma formulación de la medicina. Uh-huh. La formulación se puede hacer de manera individual de acuerdo a la necesidad y a la respuesta del paciente. Por eso para cada uno también depende de la altura, de la edad, del peso. ¿Son cosas que también influyen en la dosificación? Correcto. Y también en la observación clínica en cuanto a medicina tradicional china, a cómo se ve, cómo se manifiesta la patología en el cuerpo, en la lengua, en el pulso, en los síntomas del paciente, etcétera. Todo eso influye en establecer no solamente el diagnóstico, sino un tratamiento personalizado. Lo que me asombró es que usted dice que a veces la lengua da un aviso de algo que todavía no está desarrollado. No está desarrollado, sí, pero no externalizado. Prematuramente, sí. No es observable a nivel del organismo, pero sí ya a nivel de la lengua. O sea, la lengua puede revelar información internas
de la función interna del cuerpo mucho antes que la manifestación en el mismo cuerpo, o sea, en el organismo. Pues, por ejemplo, la persona puede, con una insuficiencia cardíaca, puede verse incluso primero en la lengua antes que realmente el paciente sufra un ataque cardíaco. O sea que es tremendamente importante el estudio. Vas a ver, por ejemplo, edemas. En la lengua se puede identificar un edema antes que ocurre en el cuerpo. O sea, que es obvio en el cuerpo, por ejemplo. Interesantísimo eso. Doctor, ya se nos fue la segunda media hora y lo esperamos la próxima semana. Como siempre, aquí estaremos ofreciendo información sobre este tema o esta área tan importante de la medicina, información responsable sobre medicina tradicional china y salud en general. Hasta la próxima. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada sábado a las 8:30 de la mañana y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.